Bueno, 3.1 fracturamiento hidráulico. Llamado también fracking, pues es una técnica que se usa para aumentar la producción de un pozo cuando la roca tiene una muy baja permeabilidad. Eso nos ayuda básicamente en inyectar un fluido a alta presión dentro de la formación para crear fracturas artificiales. Estas fracturas nos permiten que el petróleo o gas fluya con mucha más facilidad hacia el pozo, y por eso se usa en yacimientos de gas o en areniscas muy compactas. Los mecanismos de la fractura del fracturamiento hidráulico se inicia con la iniciación de la fractura. Esto nos indica que cuando la presión del fluido supera la presión de cierre SPC, la resistencia a la extracción de la roca y las capas subyacentes. Eso nos dice que el fluido supera la presión de la roca y se abre la primera grieta de la formación. En la propagación de la fractura, la fractura empieza a extenderse gracias a la presión del fluido y el estado de los esfuerzos. Y pues la fractura adopta de forma de alas simétricas, múltiples rocas débil y las microfracturas de Shale. Bueno, en el transporte de la puntalante, pues ya sea en el apuntalante, ya sea como arena o cerámica, pues si viene siendo arena, viaja dentro del fluido pues para tener la fractura abierta. Esto pues nos dice que se evite el cierre por los esfuerzos mayores y pues una alta conductividad. Y en el cierre de la fractura es cuando ya se deja de bombear, la fractura tiende a cerrarse pero el propán queda dentro y pues mantiene una apertura suficiente para que el hidrocarburo pueda fluir fácilmente y así no sea un taponamiento. Bueno, pues existen varios métodos dependiendo de la formación y del objetivo. Un método sería el fracturamiento hidráulico convencional, que se usa en fluidos base agua o gel. Viene siendo igual el fracturamiento multietapa en pozos horizontales, que pues es el más común, donde se fractura en múltiples etapas, o sea, se va haciendo la fractura en etapa por etapa para así no de caer en una consecuencia dentro del pozo. Y bueno, el fracturamiento con espuma es donde se utiliza dióxido de carbono y nitrógeno para reducir el uso de agua y minimizar el daño en formaciones sensibles. Pues aquí ¿cómo se llama? Se hace una ventaja porque se hace la excelencia de limpieza de la fractura, se hace una menor invasión del fluido y se usan aplicaciones en pozo de gas y en formaciones de baja presión. Bueno, pues el resumen es una de las en resumen del método del fracturamiento hidráulico y de los mecanismos, es de que es una de las técnicas más importantes para recuperar hidrocarburos en formaciones de baja permeabilidad y extender la productividad de los campos de los pozos petroleros. Bueno, y continuando con el tema 3.2, en este caso datos básicos. Bueno, ¿qué es el fracturamiento hidráulico? En este caso es una técnica que se usa en la industria del petróleo para aumentar la producción de un pozo. Consiste también en inyectar agua, un agente apuntalante, en este caso arena, y algunos aditivos de altas presiones dentro de la roca para crear fracturas y permitir que el petróleo o el gas fluyan de manera más fácil. ¿Para qué sirve el fracturamiento hidráulico? Incrementa la permeabilidad de la formación, permite producir petróleo o gas atrapados en rocas muy compactadas, como las lutitas en este caso, y también para mejorar los pozos de baja producción. ¿Cómo se realiza este fracking? Se perfora el pozo, se coloca tuberías y cemento, perdón, para aislarlo. Se prepara el fluido, en este caso el agua, el apuntalante y aditivos. Se bombea el fluido a altas presiones, la roca se fractura, las arenas quedan dentro de las fracturas para mantenerlas abiertas y el petróleo o el gas, en este caso, pues fluye más fácil hacia el pozo. Su composición del fluido
Eh, en este caso, pues es un aproximado. El agua va del 90 al 95%, la arena como agente apuntalante del 4 al 9%, y aditivos químicos, y en este caso los que reducen la fricción y evitan la corrosión, del 0,5 al 1%. Y algunas de sus ventajas y desventajas, bueno, las ventajas es que tiene mayor acceso energético, incrementa las reservas de gas y petróleo y reactiva economías en la región. Y sus desventajas es que tiene muchos riesgos ambientales e hídricos, tiene una alta demanda de agua y una posible contribución al cambio climático, lo que pues lleva también a un conflicto en las comunidades tanto locales como regionales de donde se está explotando ese yacimiento con el fracking. Esto más que nada es algo que genera una discontinuidad artificial en la roca, que aumenta la conductividad cerca del pozo y mejora la productividad. El primer punto a ver qué es lo que viene siendo es la longitud de la fractura, en cual esta es la medida del pozo hasta la punta de la fractura. Esta se divide en varios valores típicos, en los cuales viene siendo lo que trata de en las areniscas, lutitas y en los no convencionales. En las areniscas va de 50 a 150 metros, en las lutitas de 100 metros a 300 y en los no convencionales de 200 a 500, pero esto incluso puede ser a mayor de 700 metros. También influye aquí mucho lo que viene siendo la tasa de eyección, la viscosidad del fluido, los contrastes de esfuerzos en modo elasticidad, las pérdidas del fluido al yacimiento. Lo que viene siendo la segunda parte es de la altura de la fractura. En esta es lo que viene siendo la dimensión vertical de la fractura que alcanza dentro de las columnas estratigráficas. Esto de los valores que más que nada que llegan a esto viene siendo en metros igual. Y este mide, por ejemplo, en convencionales son de 10 a 60 metros, en de gas a petróleo son de 30 a 120 metros, y en rocas muy homogéneas que llega siendo hasta los 200 metros. Estos son controlados principalmente por las barreras mecánicas, de distribución de esfuerzos verticales, las competencias de la roca y las propiedades elásticas de de las capas. En lo que viene siendo el tercer punto, que es de lo del ancho y la apertura de la fractura, pues este más que nada es la separación entre las paredes de la fractura sostenidas por el apuntalante. Este ya no se mide en metros, sino principalmente se hace en milímetros, en lo que cual las fracturas pequeñas van de 2 a 6 milímetros, en las medianas de 6 a 12 milímetros y las no convencionales de 8 a 20 milímetros. Eh, el máximo en el bombeo que puede alcanzar estas puede ser hasta mayor de 25 milímetros. Ya pasar de ella ya no pertenece dentro de ella, y pues podría caber pérdidas mayores en eso. Factores que controlan el no ancho, pues aquí viene siendo el tipo y la concentración del propán, la viscosidad del fluido, el modo elástico de la roca, la presión de cierre del yacimiento. Y como último tenemos los factores claves para determinar las densidades, que en este viene siendo, se subdivide en seis, en las cuales podemos encontrar como propiedades mecánicas de la roca, modos elásticos de fuerza del in situ, la concentración y el tamaño de propant, la geometría del pozo y las barreras naturales del confinamiento. Y bueno, continuando con las dimensiones de una fractura durante el tratamiento, pues las tres dimensiones principales que definen la geometría de una fractura hidráulica son la longitud de la fractura. Esto se refiere a la distancia que se propaga la fractura desde el pozo hacia el yacimiento. Esta en función principalmente del volumen de tratamiento inyectado, los esfuerzos de la formación y las propiedades de la roca. Una mayor longitud de fractura generalmente aumenta el área de contacto con el yacimiento, mejorando la productividad. El ancho de fractura es otro tema. Esta es la abertura de la fractura, que es crítica para que el agente de sostén o apuntalante pueda entrar y mantener la fractura abierta después de que el bombeo se detiene. Depende principalmente del módulo de Young, rigidez de la roca y la relación de Poisson de la roca. También está la altura de la fractura.
Esta es la dimensión vertical de la fractura, se define por el campo de esfuerzos, el confinamiento de las capas adyacentes, las propiedades de la formación y los gastos de inyección. De ahí tenemos el 3.3.2, que son las dimensiones de la fractura sustentada. Esta es el diseño nos dice que el diseño de un tratamiento de fracturamiento busca optimizar la relación entre estas tres dimensiones para maximizar la productividad. Tenemos como primero la longitud de fractura. Esta es la distancia horizontal que se extiende la fractura desde el pozo hacia el yacimiento. Tenemos su influencia. Es el factor más importante para incrementar el área de drenaje del pozo, agente de sostén inyectados y las propiedades de la roca que afectan la propagación. En yacimientos de baja permeabilidad se requiere una fractura larga y angosta para maximizar la productividad. Tenemos la altura de la fractura, que es la definición, su extensión vertical de la fractura. La influencia afecta el volumen total de la roca estimulada. Un crecimiento excesivo puede llevar a la fractura a zonas indeseadas como acuíferos o zonas de gas no productivas. Y su determinación es limitada por el contraste de esfuerzos entre la zona objetivo y las capas adyacentes. Y por último, el ancho de fractura, que esta es la abertura física de la fractura medida perpendicularmente a las caras. Es el ancho promedio mantenido por el agente de sostén. Su influencia es fundamental para alojar el agente de sostén y junto con la permeabilidad de este definir la conductividad. ¿Y qué tan determinante es? Pues depende de las propiedades elásticas de la roca y de la presión neta ejercida sobre la roca. Bueno, una de las etapas del fracturamiento hidráulico, que es nuestro punto 3.4, es de que sirven para ejecutar el tratamiento de forma segura y controlada eficiente, pues en cada etapa tiene un objetivo técnico específico que sirven para diagnosticar la formación u otras para iniciar y propagar la fractura. Esto nos aseguran que el Propan quede bien colocado sin alguna etapa falla. Toda estimulación puede perderse, pero se realiza en un orden muy preciso. En nuestro objetivo es seleccionar el tipo de fluido, el Propan, la longitud de la fractura y el método de estimulación, ya sea por inyección o por algún otro método. Bueno, en la etapa de mini-frac o data-frac, pues dice que se estudia la formación de los esfuerzos in situ, la porosidad, la mineralogía y las presiones del poro, la calidad de la roca. Eso nos ayuda a que el fluido y el tipo de Propan y el tamaño de la fractura pues sea una inyección más pequeña si el Propan que hacemos es calibrar el diseño. Se hacen etapas: la presión de fractura, la presión de cierre y el comportamiento de filtración del fluido. Con esta etapa se ajustan todos los parámetros antes de hacer el tratamiento principal. Bueno, en la etapa de pad es cuando realmente se rompe la formación y aquí el fluido vence la resistencia de la roca y se abre la fractura. Esto se reconoce como la presión de cae de golpe. Después viene el pad, que es un volumen de fluido limpio sin Propan. Esto nos ayuda a seguir propagando la fractura y crear un suficiente para luego la arena puede entrar sin causar un cierre prematuro. Y luego se pasa a la parte más importante, que es la fase donde se inyecta el fluido con arena. Eso se hace en etapas de baja y media y alta condensación. El objetivo es llenar la fractura para que permanezca abierta y tenga una buena conductividad. Bueno, en la etapa de flush es cuando ya se coloca toda la arena necesaria y se realiza el flush, que sirve para limpiar la tubería y asegurar que todo el Propan entre a la fractura. Después se cierra el pozo, lo que se llama shut-in, que se acerca naturalmente, pero la arena queda atrapada dentro de la formación, donde se abre una apertura estable. Esto permite que el periodo puede durar horas, incluso días. Y finalmente viene el float back, que es la recuperación del fluido, donde se evalúa si la fractura quedó bien hecha y se mide la producción temprana y se verifica que el Propan no se mueva. También sirve para limpiar cualquier acceso del fluido.
en el pozo. Bueno, pues aquí es de que cada una de las etapas son esenciales porque permite controlar el proceso desde el diagnóstico del fracturamiento hasta calibrar, partir de paso a paso, y finalmente se hace la evaluación del post tratamiento donde se dice tan eficiente cuál fue el trabajo, ya sea en pozos horizontales, que estas etapas se repiten varias veces, una por cada zona de la cual se quiere fracturar. Esto pues ya como bien lo dije en las otras diapositivas, se conoce como el fracturamiento multietapa. Esto es lo que permite generar fracturas a lo largo del pozo para maximizar la recuperación del yacimiento. Y pues en resumen, se garantizan que pues el tratamiento sea seguro y preciso y realmente aumente la productividad. Y pues esto sería todo de mi parte. Bueno, 3.5, continuando con el tema, tenemos el fracturamiento con espumas con frac. Y esto nos dice que es una técnica especializada donde el fluido de fractura no es 100% líquido, sino es una mezcla entre fase líquida y una fase gaseosa. Y en esto, pues, que es una espuma de fractura, es un fluido, entre comillas, energizado, que es como un aditivo que se crea inyectando un gas, en este generalmente ya sea nitrógeno o dióxido de carbono, en un fluido base que ya tengamos que sea base agua o base aceite, junto con el agente espumante, que es el surfactante, que es nuestro aditivo, para crear una emulsión estable de burbujas de gas dentro del líquido. Tenemos las ventajas de la aplicación de esta técnica, y es que tenemos la limpieza del pozo, el flowback. Como el fluido contiene gas comprimido, al terminar el bombeo y abrir el pozo, el gas se expande y expulsa el líquido violentamente. Esto deja la fractura limpia y sin bloqueos por agua. También daño a la formación mínima. Es ideal para formaciones sensibles al agua, en esta ocasión pues arcillas, que en esta ocasión la propiedad de la arcilla es que al absorber agua se hincha. Y al usar de entre 70 a 80% del gas que se introduce, esto quiere decir que se introduce muy poca agua al yacimiento. Una alta capacidad de transporte, y aunque contenga poca agua, la estructura de burbujas tiene una viscosidad muy alta, lo que permitiendo que nuestros apuntalantes y también que nuestros sólidos permanezcan en suspensión, y está sin que se decante o digamos que en otras palabras se caiga al fondo. Tenemos las ventajas, ya que al ser, digamos que en este caso se inyecta gases, es más caro que el agua simple, digamos, si lo tenemos como una solución. Requiere equipos adicionales especializados en superficie. En este ya tenemos en cuenta tanques criogénicos, vaporizadores de nitrógeno, unidades de bombeo del CO2. Complejidad del diseño, en este caso la compresibilidad del gas. Y es que al contener el gas, el fluido es compresible. Esto hace muy difícil de calcular y controlar la presión de fondo y la fricción en la tubería durante el bombeo. Limitación de concentración de arena. Aunque se transporta bien el apuntalante, el volumen que ocupa el gas reduce el espacio disponible para la arena dentro de la fractura, una menor densidad de empaquetamiento final. Y menor presión hidrostática. Como la espuma es ligera, está baja la densidad de nuestra columna de fluido. Ejerce menos presión hidrostática en el pozo. Esto requiere mayor potencia de bombeo en superficie para romper la formación en pozos profundos. Riesgos de seguridad. Manejar gases de alta presión y temperaturas criogénicas implica riesgos operativos tanto para nuestra estructura del pozo, también como para la seguridad de los trabajadores. En este caso son los tipos de gases aplicados en esta técnica. Tenemos el nitrógeno, que es las características: es inerte, es barato, tiene una baja solubilidad en agua, y su principal uso es en pozos someros de baja temperatura o en yacimientos de gas. Tenemos el dióxido de carbono, se bombea como líquido, ayuda a la presión hidrostática, y su uso principal es en pozos profundos, ya que se disuelve en el crudo reduciendo su viscosidad. Tenemos los desafíos de la ingeniería. Sabemos que pues no todo es perfecto, y el diseño con espuma es una técnica, es una operación muy compleja, ya que pues tenemos como efecto la compresibilidad, y a diferencia del agua, la espuma es compresible, esta se puede comprimir. El calcular la presión de fondo requiere simuladores más avanzados porque la densidad cambia a medida que el fluido baja por la tubería. Tenemos un constante cambio de densidad de nuestra espuma al momento de ir viajando por toda nuestra tubería. Fricción: la espuma tiene altas pérdidas de fricción en la tubería
cuesta bombearla, pero bajas pérdidas dentro de la fractura. Tenemos la logística, como ya he mencionado, estas requieren equipos adicionales en superficie, son tanques de N2, de nitrógeno líquido, vaporizadores, unidades de bombeo de CO2. Eso no nos complicaría más que nada mover todos nuestros equipos adicionales a campos que sean de difícil acceso, para mover todos los equipos que vamos a utilizar para este fracturamiento. Ya que posibilita la producción comercial y de yacimientos con permeabilidades extremadamente bajas. Incrementos claves de producción. El aumento de la producción muestra la relación entre el índice de productividad con y sin fractura y menciona que se han reportado incrementos de producción en algunos casos de más del 60%, incluso de 2.500% al aplicar esta técnica. La métrica más sólida para medir el éxito es la relación de índice de productividad, que es JFC entre JI. Un valor de 0.5 significa que el pozo es 5 veces más productivo que antes de la intervención. En formaciones no convencionales, esta tecnología es vital, permitiendo que pozos improductivos se conviertan en activos que incrementan su flujo en cientos o incluso miles de %. El cambio en el patrón de flujo. El fracturamiento transforma el flujo de radial alrededor del pozo a lineal hacia la fractura, lo cual es más eficiente. Los parámetros influyentes. El incremento depende de la longitud de la fractura, la conductividad de la fractura, que esta es mantenida por el agente de sostén propante, la permeabilidad del yacimiento y la ecuación clave, que esto es opcional para nivel técnico. La mención de modelos para calcular el aumento de la productividad. Un ejemplo es el modelo de Meyer o alguno similar. Luego tenemos los factores de éxito y desafíos. Los factores de éxito pues es el diseño optimizado de la fractura, o sea, la longitud y la conductividad, la selección adecuada de pozos, geología, esfuerzos, etcétera, y el control de la calidad del cemento y de la operación. Y los desafíos comunes que afectan la productividad pues es la pérdida de conductividad de la fractura, por ejemplo el aplastamiento del propante, la distribución no homogénea del propante y la pérdida de fluido de fractura hacia fisuras naturales. Luego tenemos el tema 3.6.1, que son los incrementos y los beneficios. Pues los beneficios energéticos y económicos son el aumento de reservas, ya que permite incorporar reservas de hidrocarburos no convencionales que antes eran inaccesibles. La autosuficiencia energética, pues contribuye a la seguridad y a la autoeficiencia energética de los países, por ejemplo, el de Estados Unidos. La generación de riqueza y empleo, la reactivación económica de regiones de explotación, creación de puestos de trabajo de alta calidad. Energía más barata. El aumento de la oferta puede contribuir a una reducción en los precios de energía, o sea, de gas natural o petróleo. Y los beneficios ambientales secundarios, pues son menores emisiones de CO2, ya que la disponibilidad de gas natural extraído por fracking ha permitido la sustitución de fuentes más contaminantes como el carbón en la generación de electricidad, llevando a una reducción neta de las emisiones de gases de efecto invernadero en algunas regiones. Y por último tenemos los mecanismos claves de incremento. El fracturamiento hidráulico aumenta la productividad de un pozo a través de 3 mecanismos principales. El cambio de patrón de flujo, la reducción, superación del daño y el aumento del área de drenaje. El cambio de patrón de flujo es el más importante, ya que transforma el flujo de hidrocarburos de radial, convergiendo de 360 grados hacia el pozo, a lineal, fluyendo directamente hacia la cara de la fractura. El flujo lineal tiene una resistencia mucho menor, lo que facilita y acelera la extracción. La reducción y la superación del daño, pues la fractura atraviesa la zona dañada, donde la permeabilidad se reduce por la perforación o el lodo, restableciendo la comunicación con el yacimiento virgen. Y el aumento del área de drenaje es la fractura extendiente
de la zona de alta conductividad a una distancia significativa del pozo, permitiendo el drenaje de un mayor volumen de roca. Y pues eso es todo